Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, sede La Tacunga, carrera de Ingeniería Automotriz, nombre David Alexander Barrera Tarco, asignatura Física 1 del NRC 5994, docente ingeniero Diego Orlando Proaño Molina, tema Diseño y construcción de un dinamómetro. Objetivo general: diseñar y construir un dinamómetro mediante el uso de materiales que permiten la aplicación y validen la ley de Hooke, para que, aplicando los conceptos correspondientes, se pueda conocer su fuerza al exponer una masa en el dinamómetro diseñado que soportará de 10 a 20 newtons. Objetivos específicos: desarrollar los respectivos cálculos de elasticidad al momento de aplicar la fuerza en el dinamómetro, interpretar los conocimientos y conceptos impartidos en clases referentes a la ley de Hooke y leyes de Newton, y analizar el comportamiento del resorte al momento de aplicar la carga respectiva que permita visualizar la elongación y soporte de fuerza del mismo. Ahora bien, centrémonos en la definición de lo que es un dinamómetro. Pues básicamente, un dinamómetro es una fuerza que, a partir de los cambios de la elasticidad de un muelle, con una determinada calibración, permite calcular el peso de un cuerpo o realizar la medición de una fuerza. Básicamente, un dinamómetro es cualquiera de los diferentes instrumentos de laboratorio empleados para medir la fuerza, y no es otra cosa que un resorte graduado del cual se cuelga el objeto que se desea pesar. Como podemos ver en pantalla, podemos ver dos ilustraciones de lo que es la estructura de un dinamómetro, solo que en este caso, en el de la derecha, más que todo podríamos considerarlo como un concepto por si nosotros queremos elaborar nuestro propio dinamómetro. Este en sí consta de un gancho superior, resorte o muelle elástico, cilindro contenedor, escala de medición y un gancho inferior, mientras que el otro es de una armella, un tubo de PVC, un resorte, tubo de PVC, palito de madera, papel milimetrado, extremo abierto y una armella. Tipos de dinamómetros. Existen dos tipos de dinamómetros, tanto mecánicos como eléctricos. En el sentido de los mecánicos, son los más utilizados porque se estima que son los más precisos, presentando una desviación máxima de 0.3% de la carga, además de que son recomendables sobre todo en los ambientes donde se puede haber chispas o lugares donde es necesario velar por la seguridad. Mientras que los electrónicos, estos son los más sofisticados y tienen la ventaja de mostrar su resultado a través de números precisos, y tienen la desventaja de que son más costosos que los mecánicos. Además de estos, este es el dinamómetro de compresión, midiendo la fuerza con la que un elemento se comprime, pero posee un principio de funcionamiento diferente, que es el de la compresión, midiendo a través de la disminución del volumen causada por la fuerza de la presión. ¿Cómo funciona un dinamómetro? Pues al momento de querer usar un dinamómetro, lo primero que se hace es que el gancho se le adjunta al objeto en el que se quiere medir la intensidad de la fuerza, y esto provoca que el resorte se deforme y se obtenga un cierto valor en newton, dina o kilogramo, que se muestra en la escala graduada. Y básicamente podemos decir que hay muchos dinamómetros profesionales en el mercado, y todos ellos están calibrados de acuerdo con ciertas normas europeas. Algunos son digitales, otros mecánicos, y como lo hemos mencionado anteriormente, se diferencian entre sí por sus características, funcionalidad y practicidad de uso. Sin embargo, para que funcionen correctamente, deben ser colgados de una superficie muy rígida y permanecer inmóviles en posición vertical, y por ningún motivo deben moverse, ni siquiera al leer los parámetros. Diferencias entre un dinamómetro y una balanza. El dinamómetro y la balanza son instrumentos diferentes, y aunque suelen ser confundidos, el dinamómetro mide la fuerza y el peso de los objetos, mientras que la balanza mide apenas su masa. Tenemos 3 puntos a destacar, el cual son: el dinamómetro mide fuerza, mientras que la balanza mide masa. El dinamómetro marca la fuerza con la que el cuerpo está atraído hacia la Tierra, y la balanza mide la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Definición de fuerza. La fuerza se la puede definir como una magnitud vectorial que se representa toda causa capaz de modificar el estado del movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él, y donde su unidad en el sistema internacional es el newton, que se lo representa con la N mayúscula, lo cual un newton es una fuerza que al aplicarse sobre una masa es un kilogramo y le provoca una aceleración de 1 metro sobre el segundo al cuadrado. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son 3 principios y que, a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, y en lo particular, aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Se revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo en sí. Entonces damos paso a la primera ley de Newton.
¿Qué es lo que nos dice la primera ley de Newton o la ley de la inercia? Pues básicamente nos dice que, también conocida como la ley de la inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. Esto viene incluido al estado del reposo, que equivale a la velocidad en cero. Ahora bien, tanto en el reposo y en el movimiento recto de una velocidad constante, a menos de que se aplique una fuerza externa. Y dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, se hace del reposo o del movimiento, a menos de que éste intervenga una o varias fuerzas. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica nos dice que el cambio del movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual sucede en aquella. En donde también nos menciona que esta ley se encargará de cuantificar el concepto de fuerza, mientras que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se aplica sobre el mismo. Cabe destacar que también la masa de la constante, si la masa del cuerpo es una constante, puede establecer la siguiente relación que constituye la ecuación fundamental de la dinámica, donde fuerza es igual a masa por aceleración y la masa se le expresa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. La tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. La tercera ley de Newton nos menciona que todas las fuerzas en el universo ocurren en pares con direcciones opuestas, y hay que tener en cuenta que en un sistema no puede por sí mismo ponerse en movimiento con solo sus fuerzas internas y debe interactuar con algún objeto externo a él, donde fuerza 1 es igual a menos fuerza 2, y la fuerza 1 es la acción y fuerza menos 2 es la reacción. La ley de Hooke. La ley de la elasticidad de Hooke, o simplemente la ley de Hooke, es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos y es sumamente importante en diversos campos como en la física y el estudio de los resortes elásticos. Es un concepto fundamental para la ingeniería y la arquitectura y la construcción y el diseño, ya que permite prever de manera en la que la fuerza se prolonga o un peso altera las dimensiones de los objetos en el tiempo. A continuación, pues, encontramos la siguiente fórmula común en este caso de la ley de Hooke, donde la fuerza es igual a la menos constante por la variación que experimenta la longitud del resorte. Y está más que todo porque la constante se la expresará siempre en newtons sobre metros. Por otro lado, también encontramos que la fuerza es igual a la constante por, en este caso, la longitud del muelle con fuerza aplicada menos la longitud del muelle sin aplicar fuerza, y energía potencial en un resorte, donde la energía potencial del cuerpo, su unidad de medida es del sistema internacional, el cual es el julio, que se lo representa con la letra J mayúscula. Constante elástica del muelle, y esa depende de su propio muelle en sí. Cuando mayor es el muelle, más trabajo cuesta estirar el muelle, y su unidad de la medida en el sistema internacional es el newton por el metro, sobre newton sobre metro. X es la distancia hasta la posición de equilibrio y su unidad de medida es el sistema internacional y es el metro. Procedimiento dinámico. Un muelle ejerce una fuerza F sobre una partícula M que es proporcional al desplazamiento X y de sentido contrario a este, tal como podemos apreciar en las figuras. La fórmula de esfuerzo, y es la fuerza por unidad de superficie de la sección transversal del resorte, y la fórmula de la deformación, que es la relación entre la variación de la longitud y la longitud total. La fuerza elástica o restauradora, donde nos dice que la ley de Hooke establece que la fuerza aplicada a un muelle es directamente proporcional a la deformación que se le produce, donde el vector fuerza es igual a la constante por el vector X. Si tenemos en cuenta que la definición del vector X, su expresión se la puede obtener de la siguiente forma, donde el vector X es igual a la longitud del final del muelle con fuerza aplicada, menos la longitud inicial del muelle, o sea, del muelle sin aplicar fuerza, y esta se la multiplicará por un vector unitario cuya dirección está en el sentido de la deformación, en este caso en el eje de las X. Ahora damos paso a los materiales al utilizar. Para nosotros, o en este caso, elaborar nuestro dinamómetro, usamos los siguientes materiales: una hoja de papel milimetrado, alambre, un alicate, una jeringa de 20 ml, un resorte de 4.5 centímetros de largo, incluyendo sus ganchos, un gancho y una argolla. Procedimiento de armado. Pues como podemos ver en la siguiente imagen, en la primera imagen, para ser exacto, con ayuda de un desarmador, tomamos un trozo de alambre y lo enrollamos alrededor de la punta de un desarmador. Seguido de que a continuación seleccionamos nuestro resorte, y en el caso de que es un dinamómetro, el resorte mide 4 centímetros, como lo hemos mencionado, de largo, incluyendo sus ganchos. Y ahora bien, con la ayuda del alambre que lo enrollamos anteriormente, sujetamos el extremo del resorte en su gancho.
Volvemos a repetir el mismo proceso, solo que en este caso sujetamos la parte inferior del resorte y lo colocamos e introducimos en el resorte junto a la jeringa de 20 ml. Seguido de que también colocamos los elementos correspondientes, tanto como los del gancho y la argolla. Y para finalizar con su elaboración, es que nosotros determinamos la medida de la elasticidad del resorte, correspondiente tanto de 10 a 20 newtons y en una hoja de papel milimetrado. Determinamos en dónde queda cada valor de la fuerza en newtons, además de que el resorte que señalamos con color rojo, esto nos ayudará a identificar qué valor corresponde. Y como podemos ver en la última imagen, podemos ver cómo ha quedado nuestro dinamómetro. Y a continuación se presentará un video acelerado sobre cómo ha sido su elaboración. Listo, y una vez finalizado con el diseño y construcción de nuestro dinamómetro, este es el resultado final de todo el proceso que se lo ha mencionado anteriormente. Así que por lo tanto aquí podemos apreciar cómo ya se encuentra construido el dinamómetro. Y más que todo porque cabe destacar que con la ayuda del papel milimetrado se ha colocado aquí las fuerzas a las cuales el dinamómetro está trabajando. Este en sí es un dinamómetro diseñado para soportar un máximo de 20 newtons. Por lo tanto, aquí podemos apreciar que empieza de 0 newtons, 5 newtons, 10 newtons, 15 newtons y 20 newtons. Por otro lado, entre la mitad de esos números podemos observar unas líneas pequeñas. Esos son los valores que indicará del 1 al 4, del 6 al 9, del 11 al 14 y del 16 al 19. Ahora bien, también podemos encontrar su respectivo gancho, el cual nos permitirá aquí aplicar la fuerza, colocar la masa y así poder verificar cuánto es en este caso la fuerza a la cual se está aplicando. Su respectiva argolla, el cual nos permitirá colocar en un sitio fijo al dinamómetro y así poder aplicar la fuerza y así poder, en este caso, obtener los datos para poder realizar los cálculos correspondientes. Y para finalizar, cabe destacar que también aquí, en el resorte, se ha pintado de color rojo esta parte. Esto más que todo sirve para que nos indique qué cantidad de newtons se está aplicando. De momento se encuentra en 0 newtons, pero si es que yo aplico un poco de fuerza, vamos de 5 newtons a 10 newtons, a 15 newtons y a 20 newtons. Y el resorte, como podemos ver, se está elongando, por lo tanto, ahora es momento de ponerlo a prueba a nuestro dinamómetro. Listo, y finalizado con la elaboración del dinamómetro, lo que hemos hecho ahora es colocar el dinamómetro en una parte fija para que esto más que todo al momento en que nosotros apliquemos el peso, este pueda darnos los valores más exactos posibles. Una recomendación es que el dinamómetro siempre tiene que estar en un sitio fijo y más que todo nosotros en este caso vamos a tomar arroz. Vamos, en este caso ya han sido pesados en estas fundas. Hemos medido más que todo y hemos verificado sus pesos para que sean lo más correctos posibles. Entonces ahora una vez que ya estamos listos, vamos a colocar más que todo el primer peso. Y una vez colocado el peso, claramente podemos observar que aquí nos marca aproximadamente 20 newtons. Entonces esto nos está diciendo que ahorita estamos aplicando una fuerza de 20 newtons. Con este otro ejemplo, ahora lo que nos dice es que estamos aplicando aproximadamente una fuerza de 17 newtons. Por lo tanto, a estos valores los seguiremos registrando aquí y para poder continuar con nuestros cálculos correspondientes que se lo mostrarán a continuación. A continuación damos paso a la parte de los cálculos, en donde podemos ver la tabla de variables físicas, donde la variable física que actúa es la gravedad, masa, fuerza, longitud inicial y longitud final. Su símbolo correspondiente, dimensión y unidad. Su tabla de variables, el cual hemos usado un objeto, una funda de arroz, y esta masa ha variado dependiendo para que así nosotros podamos considerar la variación tanto de la longitud final de cómo se extiende el resorte, al igual que el peso, ya que como podemos observar, el peso va en newtons y va de 5 newtons, 8 newtons, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 20 newtons.
La longitud inicial se mantiene como 0.02 metros. Esto debe porque el resorte en sí estamos considerando sin sus ganchos de 2 centímetros. Si lo transformamos a metros nos da un valor de 0.02. Su gravedad, que en sí no varía, 9.807. Y la longitud final, que esto ya varía dependiendo del peso que nosotros coloquemos. Cálculo de la constante de elasticidad. El diagrama de cuerpo libre. Más que todo podemos apreciar el diagrama de cuerpo libre, donde la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, el peso menos la fuerza elástica es igual a 0, fuerza elástica es igual a 0, donde la constante por la variación de la longitud es igual a la masa por la gravedad, y la constante es igual a la masa por la gravedad sobre la variación de la longitud, y la constante es igual a la masa por la gravedad sobre la longitud final menos la longitud inicial. Esto más que todo se lo corresponde a cómo se ha elongado el resorte, dependiendo del peso al cual nosotros colocamos. Vemos los cálculos correspondientes de la constante 1, constante 2, constante 3 y constante 4, y al obtener sus resultados correspondientes, sus unidades están expresadas tanto en newtons sobre metros. Lo mismo podemos apreciar aquí, constante 5, constante 6, constante 7, constante 8, constante 9 y constante 10, con sus respectivos resultados y con su respectiva unidad, newtons sobre metros. Vemos la tabla correspondiente a las constantes obtenidas, sacamos su promedio, sumar todos los valores obtenidos y dividirlo para 10, lo cual el promedio nos ha dado un valor de 326.9. Para calcular el error absoluto, colocamos los valores que se han obtenido de las constantes, el valor del promedio y los restamos del uno del otro. En este caso el valor absoluto nos ha dado valor 0, donde el error relativo es igual a 0 sobre 326.9, lo dividimos y nos da un valor de 0, y eso lo multiplicamos por el 100%, que nos ha dado un valor del 0% del error porcentual. Entonces, esto cabe mencionar que esto nos indica que nuestros cálculos han sido lo más exactos posibles. Y una mención es que el error no tiene que sobrepasar el 2%. Caso contrario, tendríamos que verificar nuestros cálculos nuevamente. Lo mismo para los cálculos de las fuerzas en newtons, donde para 5 newtons, 8 newtons, 10 newtons, 11 newtons, 12 newtons. Y como nosotros hemos usado los valores de 10 masas, por lo tanto habrá también 10 fuerzas diferentes, donde la fuerza es igual a la constante, entre paréntesis, longitud final menos longitud inicial. Esto corresponde a la elongación del resorte desde su estado inicial hasta su estado final. La longitud final es igual a la fuerza sobre la constante más longitud final. Y realizando los respectivos cálculos, el resultado se nos expresa en metros, pero transformándolo a centímetros, obtenemos los resultados que se pueden apreciar en pantalla. Lo mismo para 14 newtons, 15 newtons, 17 newtons, 18 newtons y 20 newtons. Entonces, en la tabla con los resultados de fuerza, constan las fuerzas en las cuales nosotros hemos utilizado, la longitud del resorte desde su fuerza de 0 newtons, el cual es su estado inicial, 2 centímetros del resorte, y vemos como claramente estos han ido variando conforme se va aplicando su fuerza correspondiente y su valor final correspondiente. Conclusiones. Finalizado con la actividad o proyecto, se ha llegado a la conclusión de que la construcción y diseño de un dinamómetro ha sido todo un éxito. De hecho, este es el momento de colocar una masa. Se ha permitido el poder apreciar cómo actúa el resorte y más que todo teniendo en cuenta que dicho dinamómetro diseñado soporta los rangos de fuerzas correspondientes de entre 10 a 20 newtons de fuerza y el resorte llega a elongarse lo necesario, pudiendo así interpretar los conceptos de la ley de Hooke, mismo que se ha detallado en el informe, el cual nos hace referencia a la conducta elástica de los sólidos. Con ayuda de un dinamómetro se ha diseñado para este proyecto, se ha podido obtener los datos correspondientes para la práctica misma que, al momento de aplicar sus respectivos cálculos, estos aplican la fórmula de la ley de Hooke, fuerza es igual a menos constante por la variación de la longitud, misma que al analizar la ley de Hooke nos permite interpretar los datos como el de la longitud en el que se estira el resorte, al momento en el que se aplica la fuerza que se encuentra definidos de entre 10 a 20 newtons. Se ha podido percibir cómo actúan las leyes de Newton al momento de aplicar el peso correspondiente en el dinamómetro, el cual lo que hace es conocer que dicha ley está actuando sobre la tercera ley de Newton, correspondiente a la de acción y reacción, el cual nos hace entender que al momento de colocar una masa y aplicar una fuerza en el eje Y, esta se la denomina como la fuerza de acción, mientras que sabemos que los resortes poseen una fuerza contraria al momento en el que se produce el efecto de elongación, el cual dicha fuerza es la que actúa en sentido contrario,
permitiendo que se contraiga el resorte, y esta es la fuerza de reacción, además que se le evidencia la ley de Hooke, y esta presenta una longitud de elongación o fuerza elástica y constante elástica. Con las fuerzas físicas se han desarrollado y es evidente cómo el resorte ha actuado al momento de colocar la fuerza establecida, y de hecho este se ha elongado a una longitud considerable pero sin dañar el resorte. A esto lo que se quiere decir es que todo resorte siempre tiene un límite máximo de elongación, y si se sobrepasa dicho límite el resorte tiende a dañarse. El otro efecto es que se rompe la ley de Hooke, ya que este perderá su fuerza recuperadora y no podrá volver a su estado de inicio. En este caso no superamos dicho límite, por lo que las pruebas han resultado ser todo un éxito. Y las recomendaciones correspondientes es que se recomienda que al momento de diseñar y construir un dinamómetro se tenga mucho en cuenta qué cantidad de fuerzas debe soportar, ya que en el caso de que una fuerza sea mucho mayor, se necesita un resorte más rígido. Caso contrario, si se usa uno menos rígido, este al momento de aplicar las pruebas llegará a elongarse sobrepasando su límite y provocará a que el resorte no se contraiga nuevamente. Es necesario tener un conocimiento de los conceptos tanto de la ley de Hooke como de las leyes de Newton, el cual nos permitirá poder realizar las pruebas que se sujetan a la realidad y permitiendo así cumplir de manera exitosa con el proyecto. Al momento de realizar las pruebas en el dinamómetro, se recomienda evitar moverlo, ya que esto se someterá a un movimiento innecesario, provocando a que los datos obtenidos varíen y no nos resultaría exactos. Y por último, es aconsejable mantener siempre los datos obtenidos sujetados a la realidad y que al momento de realizar sus respectivos cálculos estos sean coherentes. Y esta ha sido la finalización del proyecto del diseño y construcción de un dinamómetro. Aquí podemos apreciar sus respectivas referencias bibliográficas. Muchas gracias.